Ejercicio número 3. Un receptor monofásico inductivo consume una potencia activa de 6 kW con un factor de potencia de 0,60. La tensión de alimentación en una fase más neutro F más N es de 230 volts y 50 Hz. Determinar los valores de A, potencia aparente, B, la potencia reactiva. Nos pide dibujar la escala a escala del triángulo de potencias, la intensidad I en la línea de alimentación y la intensidad activa y la intensidad reactiva. Ok. Para el inciso A, que nos pide calcular la potencia aparente, que se denomina como S, tendremos que nuestra potencia activa sobre el coseno de phi sería nuestra potencia aparente. Entonces nuestra potencia activa son 6 kilowatts sobre 6. 0,6 que sería nuestro coseno de phi, nuestro factor de potencia, que sería 6 sobre 0,6 nos daría 10 kilovolt ampere. Y la potencia reactiva, usando nuestro triángulo de potencias, nos quedaría que la potencia reactiva sería igual a la raíz cuadrada de nuestra potencia aparente menos nuestra potencia activa al cuadrado. Sustituyendo valores tenemos que nuestra potencia aparente, que serían 10 kilowatts ampere al cuadrado menos los 6 kilowatts al cuadrado, nos daría 8 kilovolt ampere reactivo. Ahora, para nuestro inciso C, que nos pide dibujar a escala del triángulo de potencias, tenemos que nuestra potencia aparente son 10 kilovolt ampere. Nuestra potencia reactiva serían 8 kilovolt ampere reactivo y nuestra potencia activa son 6 kilowatts. Y nuestro ángulo sería 53,13. ¿Por qué? Porque tenemos que nuestro coseno de phi es igual a 0,60. Despejando phi tenemos que coseno inverso de 0,60 es igual a 53,13. Entonces phi, como phi es nuestro ángulo, entonces mediante este ángulo podemos determinar nuestro triángulo de potencias. Nuestra potencia reactiva, nuestra potencia aparente y nuestra potencia activa. Ahora nos pide calcular la intensidad en la línea de alimentación. Aquí tenemos nuestro voltímetro, nuestro amperímetro y el receptor acá. Entonces la intensidad es igual a la potencia activa sobre el voltaje por el coseno de phi. Entonces nuestra potencia activa, que serían los 6 kilowatts sobre nuestros 230 volts por nuestro factor de potencia, que sería 0,6. Entonces, haciendo la división, tenemos que nuestra intensidad en la línea de alimentación sería de 43,48 amperes. Ahora nos pide calcular la intensidad activa y la intensidad reactiva para el inciso E. La intensidad activa, que la denominamos como IA, sería una división entre la potencia activa sobre el voltaje. Entonces tenemos que nuestros 6 kilowatts sobre nuestros 230 amperes. Digo volts, 230 volts. Entonces, haciendo la división, tenemos que nuestra intensidad activa sería de 26,8 amperes. Y para la intensidad reactiva, denominada como IR, tenemos que sería nuestra potencia reactiva sobre nuestro voltaje. Y nuestra potencia reactiva son 8 kilovolt ampere reactivo sobre 230 watts. Al final,
haciendo la división tenemos que nuestra intensidad reactiva sería de 34,78 amperes. Y esto sería todo.